o me parece que fue bastante agresivo de mi parte. Eventualmente en ese momento no lo sabía. Ahora que lo veo más críticamente y que lo veo en retrospectiva, creo que hubiera habido muchas cosas en mi etnografía y en mi trabajo de campo que hubiera cambiado. Una de ellas seguramente habría sido no abordar un estudio etnográfico con un prejuicio y un sesgo que era mío y no de esas personas, como en este caso la homosexualidad. En personas que no es que no entiendan el significado de la palabra homosexual, pero no tenían por qué hacer caso, entendiendo que la homosexualidad es un término clínico, judío-cristiano, occidental, y que no tiene por qué ser un distintivo de un grupo o de una población específica. Entonces, cuando hablo de homosexualidad, evidentemente eso no me hace un experto en género y tampoco me hace un sabio alrededor de la propia diversidad sexual o los estudios queer desde las ciencias sociales. Me hace una persona que iba en esa búsqueda de esclarecer conceptos, de tratar de entender la vida humana. Incluso creo que tampoco voy a ser tan cruel conmigo mismo y voy a decir que yo fui el malo de la historia. También hubo personas de la academia que me dijeron, y lo recuerdo muy bien, alguien que me dijo, ¿cómo puede ser que estudies la homosexualidad si tú eres homosexual? O sea, entonces yo no estaba tan mal, ¿verdad? Había quienes estaban peor que yo. Pero de todas maneras todos vivíamos en un error, o sea, realmente en la academia cometíamos muchos errores de ese tipo. Y creo que si uno voltea al 2011, 2013, parece que fue hace tanto tiempo y parece que han pasado tantas formas de pensamiento, que la academia ha cambiado tanto y me alegro que así sea. Me alegro mucho de que así sea. Claro que no me gusta ser parte de un grupo de estudiantes arcaicos que hacían cosas retrógradas y liminales, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Y creo que hay que labrar un camino para que otras personas sigan generando investigaciones mucho más profundas y de mucho más peso. Y sobre todo con mucho más respeto. Para yo entender el concepto de la homosexualidad, o la diversidad sexual, o la no heterosexualidad, recuerdo que mi directora y mi director de tesis me decían, es que tienes que investigar la tenencia de la tierra, tienes que investigar lo que significa ser mujer, lo que significa ser hombre, tienes que investigar cómo funcionan los jefes ejidales. Y yo decía, pero yo ¿para qué quiero saber eso? Eso no me interesa, o sea, yo no quiero saber, no me interesan los procesos agrarios, no me interesa el calendario agrícola, ritual o religioso de las comunidades. En realidad, por supuesto que necesitaba saberlo. O sea, por supuesto que para entender el concepto o la construcción de la diversidad sexual entre las comunidades originarias de San Luis Potosí, yo tenía que saber muchas otras cosas. En realidad no podía entender el concepto de la diversidad sexual si en realidad yo no me sumergía a pensar cuál era el sesgo de la religión, o cuál era el sesgo del trabajo, o los roles de trabajo, o cuál era la función de un hombre y de una mujer, o cómo las personas concebían la no heterosexualidad. Y gracias a eso llegué al concepto de la representación social, que todavía hoy, hasta la fecha, me sigue pareciendo que es un concepto muy complejo y muy difícil, así como el imaginario social. Si yo les pudiera platicar lo que entiendo yo por representación social e imaginario social, el imaginario social sería la forma en que los seres humanos nos relacionamos con la norma, con la estructura o con las jerarquías de poder. Es decir, la representación social es la relación, voy a cerrar esto porque no la necesito realmente. La representación social es la forma en que nosotros vivimos nuestra realidad, entendiendo que en nuestra representación social existen normas, estructuras, instituciones, formas que tenemos que seguir porque vivimos en una sociedad. Lo realmente misterioso de la teoría de las representaciones sociales es que es un conjunto de diálogos con el propio imaginario social. El imaginario social es la forma en que un ser humano se relaciona con la realidad que él vive cognitivamente. O sea, el imaginario no forzosamente tiene que ser no tiene que tener la misma dinámica que la representación social. Es decir, la representación social es la forma en que un ser humano coexiste con la realidad humana, física, lo que realmente podemos percibir. Pero el imaginario social es la forma en que nosotros vivimos personalmente o individualmente la realidad. Entonces, yo tenía que saber cómo es que estos muchachos y cómo es que estos interlocutores percibían la norma, pero también la forma en que ellos imaginaban su propia realidad. Y en ese sentido, creo que si los seres humanos nos cuestionamos cuántas dimensiones de la realidad existen, mucha gente podría decir que muchas. Pero desde lo liminal o lo
o lo reductivo que pueda ser el pensamiento antropológico, lo cierto es que diríamos o podríamos decir que vivimos en dos dimensiones de la realidad: la realidad imaginaria y la realidad representada. Entonces, la homosexualidad o la diversidad sexual se divide en esas dos dimensiones, y esas dos dimensiones son distintas unas hacia las otras. En el imaginario social, mis interlocutores imaginaban una realidad completamente distinta, donde repudiaban a la comunidad, donde se permitían realmente ser en sí mismos las personas que se imaginaban, donde podían vivir su sexualidad y su cuerpo de una manera distinta a la que no podían realmente vivir en sociedad. Pero la representación social de la comunidad náhuatl era muy distinta. En la representación social, el hombre es aquel que tiene hijos, que se reproduce y que genera una familia. Y entonces, si tú llevas a cabo estos estatutos sociales, tú seguirás siendo hombre. Pero si eres hombre y no te casas, si no tienes hijos, si no te reproduces, entonces dejas de ser hombre y pasas a ser un cihuatzi, que significa mujercita, en náhuatl. No estoy hablando de toda la Huasteca, estoy hablando de la Huasteca Potosina y muy específicamente en ciertas comunidades. El municipio de Tamazunchale y de San Martín Texcoco. Cuando me di cuenta que mis interlocutores no cumplían las características de un hombre, me di cuenta que en realidad ni eran hombres, pero tampoco eran cihuatzis. Su identidad estaba perdida en una dimensión desconocida, en el imaginario social no esclarecido y jamás dicho, es decir, una realidad que era completamente oscura, una realidad en donde los seres humanos no existen socialmente, solamente existen en sí mismos. Y esa realidad y esa oscuridad, que luego por eso le puse a mi libro Tiendas abriendo puertas, esa es otra realidad, y esa realidad no está contada. Saber que desde la antropología puedes contar esas realidades ocultas, esas realidades reprimidas y esclarecidas, me parece que era lo que realmente yo buscaba como antropólogo. Creo que muchos antropólogos, sociólogos, filósofos, y comunicólogos y muchos colegas de las ciencias sociales altas buscan diferentes caminos, diferentes respuestas. Yo encontré en la representación social la herramienta que yo necesitaba para contar las historias que yo quería contar. Y no las quería contar yo, quería ser el conducto para que esas personas pudieran contar sus historias a través de mí. Y sobre todo, tratar de abonar o tratar de sumar a los estudios psicoantropológicos o socioantropológicos o cognitivo-antropológicos, que me parece que son tan vastos. Pero poco se hace realmente, o se habla muy poco de la psicoantropología. La Escuela de la Cultura y la Personalidad de la Antropología, precursoras como Margaret Mead, como Ruth Benedict, como yo, por ello, que realmente buscamos fusionar las ciencias clínicas o la biología y su relación con la cultura. Es decir, la biología afecta intrínsecamente la biología. Perdón, la cultura afecta intrínsecamente la biología y la biología la cultura. Uno podría preguntar, es que ¿cómo es posible que la cultura afecte el cuerpo? Tiene todo el sentido del mundo, desde lo que comemos, desde la forma en que vivimos, desde la forma en que nos convertimos en seres con una sexualidad activa. Tu cuerpo cambia a partir de las normas y las dinámicas que te puedes o puedes acceder a permitirte físicamente. Entonces me di cuenta que yo estaba en esa encrucijada del sexo y el temperamento en una sociedad primitiva, estaba en ese triste trópico y estaba en esos preámbulos antropológicos en el que yo estaba frente a una realidad que era muy compleja en sí mismo. Me acuerdo un día estar sentado esperando a mi informante. Es que en el 2013 les decíamos informantes, ahora ya no se les permite decir informantes, pero en mis épocas se les decía informantes. Estaba esperando a mi interlocutor, que ahora es interlocutora, afortunadamente. Y me acuerdo que, yo estaba en la casa de salud y se veía toda la selva y escuchaba muchos niños que gritaban y venían aventándole piedras pequeñas a este informante mío. Y cuando él llega me dice, profesor, ¿podemos meternos a la casa de salud porque tengo miedo de que me pase algo? Y yo, claro, vamos a entrar. Lo primero que me dijo es, no quiero que me pase lo mismo que a Simón. El nombre de Juan. Es que en la cosa más. Y yo le digo, cuéntame, ¿qué le pasó a Juan? Y me dice, lo que pasa es que yo no lo sé, pero hace muchos años él vivió en esta comunidad y no hablaba español y no sabía escribir y solamente hablaba náhuatl.
vendía flores y era ciguatzi. Y tenía relaciones sexuales con muchos hombres casados de la comunidad. Entonces las mujeres lo odiaban y lo repudiaban. Pero un día, el día de Chantolo, él estaba en su choza, dirigieron los juegos pirotécnicos hacia él y la incendiaron con el adentro. Y yo le pregunté, ¿y él falleció? Y me dice, pues es que no lo sé. Hay gente que dice que sí, y hay gente que dice que murió de tuberculosis porque le aventaban la comida al piso porque no vaya a ser que la gente se contagiara de homosexualidad. Entonces, en ese momento recuerdo que me cuestioné a mí mismo como, entonces, ¿de qué sirve la antropología? O sea, ¿para qué estamos aquí? ¿O cuál es el punto? ¿Y cuál es esa representación social? Cuando me di cuenta de eso, me di cuenta que hablar de diversidad sexual en las comunidades originarias no era algo sencillo y que yo me había metido en una situación epistémica, teórica y práctica muy compleja, de la que yo ya no podía salir porque además yo ya tenía el compromiso con el posgrado. En realidad, ir en busca de esas respuestas en la historia oral y las historias de vida y la acción participante con las personas de la tercera edad en las comunidades nahuas, sí quizá hizo un mapeo de la realidad de la homosexualidad o de la diversidad sexual. Pero lo cierto es que al final es una tesis que se queda muy corta, son historias que en realidad siguen siendo muy... están mutiladas todavía. Me explico, en realidad son historias que no se han contado y que ni siquiera yo creo haber tocado la piedra angular para explicarlas. Ahora, si pudiera darles un mapeo general de lo que para mí ha sido estudiar las representaciones sociales y el imaginario social, es un camino difícil, es arduo, ni siquiera yo creo que yo sea un experto de esto, pero me queda claro que cuando estudiamos la realidad de un ser humano te debates entre muchas realidades. La realidad que te cuentan a través de sus necesidades sociales y la realidad que te cuentan a partir de su yo interno o su yo imaginario. El imaginario social se conforma a partir de un núcleo central. Y el núcleo central es el concepto básico que entenderíamos donde fluye toda la información de una representación. Por ejemplo, la representación social de la homosexualidad no es el propio concepto de la homosexualidad. La representación o el concepto básico de la diversidad sexual, pero de la homosexualidad es la diversidad sexual, como un concepto necesario, natural y que alberga a todos los seres humanos. Porque entenderíamos que la homosexualidad es un concepto adquirido, añadido, inventado en sociedad y que tiene otros orígenes. Pero la homosexualidad sí es un elemento periférico que alcanza a explicar el núcleo central de la información. Es decir, cuando queremos entender un concepto, como en este caso puede ser el amor puede ser un núcleo central, por ejemplo, y al amor lo significan otros elementos, como puede ser el parentesco, como puede ser la organización social, como puede ser la ética, como puede ser la moral, y todos estos conceptos explican la concepción propia o la simbolización del amor, entendiendo que los símbolos son polisémicos y se construyen a partir de otros simbolismos. Entonces, la polisemia y los significados que los seres humanos adquirimos, simbolizamos, representamos, heredamos y compartimos en sociedad son parte de un constructo social. Entonces, pues exacto, o sea, al final yo llegué a la conclusión pues, de que la homosexualidad es esa patraña judeocristiana, burguesa, ortodoxa, inventada, que aparte de que ni existe, otras personas ni siquiera se sienten en empatía con esto. O sea, si yo volviera a la Huasteca Potosina, estoy totalmente seguro que habrá personas que me dirían, no, pues yo no soy homosexual. Eso es lo que usted dice. Pero yo, ¿por qué tengo que ser homosexual? Yo tengo una característica, o tengo una tendencia, o tengo un gusto, pero yo no soy homosexual. Exactamente. Entonces, creo que en esa divergencia y en esa lucha es que yo asumí mis errores como antropólogo, asumí que yo estaba generando un sesgo y un prejuicio muy fuerte hacia una realidad que mi propio sesgo no me estaba permitiendo observar. Si les soy honesto, yo pienso que los estudios de género son tan necesarios como tan peligrosos. Cuando hacemos un estudio de género, tenemos que estar conscientes, sobre todo de las ciencias sociales, que el resultado no es estático, sino que está en un constante movimiento. Es decir, en 10 años ese lugar habrá cambiado, esa gente habrá cambiado, mucha gente habrá muerto, y los imaginarios que se heredan y que viajan de una generación a otra seguirán cambiando. Entonces, vamos que nuestras tesis y nuestros trabajos siempre tienen una fecha de caducidad. La forma en que esa caducidad llegará o no llegará es algo incierto,
Ayer estaba leyendo una tesis en Derecho, bueno, la maestría en Criminología, y una chica dice, es que qué horror, el Islam es sumamente represivo, las mujeres no tienen cabida en el Islam, y hablando terriblemente del Islam, y yo le decía, a nadie le interesa tu opinión del Islam. Si tienes algo que decir del Islam, demuéstralo, debátelo, argumentalo y muéstralo, pero no digas que qué es el Islam, y que desde una opinión muy personal, a nadie le interesan tus opiniones personales. O sea, en la ciencia a nadie le interesa ni lo que yo piense, ni lo que piense ningún investigador. Nos debemos a la ciencia porque somos capaces de ser embajadores o portadores de un conocimiento mucho más grande. La ciencia no se construye a partir de aseveraciones individuales, prejuicios personales o ideas imaginadas desde nuestra propia experiencia. La ciencia se construye en el momento que somos capaces de esclarecer una realidad que no es nuestra, pero que somos capaces de explicar a partir de un trabajo práctico. Entonces, ¿cuánto tiempo me queda? 10 minutos. Entonces, esa sería mi experiencia como un antropólogo que se dedicó a estudiar la realidad de la diversidad sexual a través del imaginario social y la representación social. Yo, ¿qué les puedo decir a ustedes que son filósofos, comunicólogos, abogados, artistas, estudiantes de literatura? ¿Qué les puedo decir? Creo que uno de los grandes retos de las ciencias sociales es encontrar ese lenguaje común que nos pueda hermanar o que nos pueda permitir generar diálogos en conjunto. Yo les puedo decir que personalmente tenía un poco de ideas o prejuicios ante la filosofía, porque me parecía que mi trabajo de campo no se alcanzaba a explicar desde el gabinete o desde el estudio propiamente filosófico. Ahora entiendo que gracias a la filosofía o a la filosofía antropológica o a la antropología filosófica es que pude realmente sustentar mis estudios prácticos, etnográficos y teóricos. ¿De qué manera la teoría y la antropología se fusionan? Lo cierto es que no lo sé. Les veía como la película esa de Sally Meryl Streep de Doubt. Tengo muchas dudas todavía, muchísimas. De hecho, me siento extremadamente apenado por todos los errores que cometí en trabajo de campo. De hecho, podía meterme al bote por eso. Afortunadamente en ese momento no se apreciaba los antropólogos, ¿no? Ya, ahora ya sí, ¿verdad? Pero lo cierto es que sí les puedo decir que gracias a todas esas personas críticas, a esos colegas y compañeros tan queridos que he conocido a través del camino, es que yo mismo puedo ver mis errores, pero también esclarecerlos y dialogarlos. Desde la teoría de la representación social, chicos y chicas, les puedo decir que la realidad humana no tiene nada que ver con ¿cómo podríamos decirlo? Lo que se ve no es lo que es, y lo que es tampoco es lo que parece, y lo que imaginamos no tiene nada que ver con la forma en la que vivimos. Y creo que en el momento, ¿cómo un antropólogo logra dilucidar o mapear el imaginario social de un ser humano? ¿Cómo puedo yo indagar en esa oscuridad mental, cognitiva de un ser humano y tratar de construir una realidad que ni siquiera existe físicamente? Para mí fue muy complicado. Me acuerdo un día estando en Atlaque, un domingo, yo tenía 500 pesos, en la comunidad no había señal de internet ni telefónica. Pues lo primero que se me ocurre es ir a la tienda de la comunidad para comprar tortillas, un refresco y queso. Y cuando llego, el chico me dice, pues no tengo cambio. Y yo le dije, bueno, no te preocupes, voy a estar aquí mucho tiempo, entonces mañana puedo venir a pagarte. Y me dice, no puedo. Mucha gente hablaba en náhuatl, yo no entendía lo que estaban diciendo. Entonces una señora me dice, dame tu billete y lo llevo a mi casa y te traigo el cambio. Y toda la gente me estaba viendo. Claro que yo le iba a decir, no, pues ¿cómo le voy a dar mi billete? Ni siquiera la conozco. Pero si yo le decía eso, ¿por qué me iban a dar entrevistas a ellos? Y yo, que encima era foráneo, ¿cómo me iban a incluir en la comunidad? Y yo necesitaba que me incluyeran en la comunidad. Le di los 500 pesos y claro que nunca volvió. Y el chico terminó cerrando la tienda y me quedé afuera sin comer ese día. Lo que pasó al día siguiente fue muy interesante, porque todos los días cuando salía de la casa de salud había atole, había café y había enchiladas aztecas todos los días para mí. Todos los días.
Eso en antropología se llama un acto de reciprocidad. Ella necesitaba los 500 pesos, yo necesitaba que me incluyeran en la comunidad, que me aceptaran y además comer. Entonces fue un intercambio y creo que han sido los 500 pesos mejor invertidos en toda mi vida. Y les agradezco mucho. Gracias. Bueno, primeramente agradecerle al doctor y ahora vamos y recordarles que también aquí en esta zona tenemos brownies, galletas, ahorita esperarán su café, disculpen la demora, y también Alan está vendiendo burritos todavía, por si gustan. Y bueno, empezaremos con la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, antes que nada, pues me parece muy interesante, ¿no? Como estudiante de antropología, pues es muy cierto, ¿no? De cierta forma, cuando traemos todas estas ideas teóricas y cuando en campo nos enfrentamos, ¿no? A una donde pues muchas veces la teoría y el campo no se logran armonizar, ¿no? Y tenemos que reconstruir todo ese ámbito teórico, aborda el campo. Por ejemplo, menciona que su estudio fue mucho de cultura y personalidad. Sin embargo, me llama mucho la atención la cuestión del símbolo, ¿no? Entenderlo como la escuela simbólica, por ejemplo, toda esta cuestión de Clifford Geertz, ¿no? Para usted, por ejemplo, ¿podría volver a indagar en su trabajo sacando otras conclusiones a través de otras formas teóricas, por ejemplo, de otra forma de abordarlo? Y sobre todo, por ejemplo, el abordar, por ejemplo, la homosexualidad, ¿no? Yo creo que, pues, desde un punto de vista antropológico, creo que la cuestión de la feminidad y las propias identidades también se generan como una cierta resistencia, no una masculinidad hegemónica. O sea, yo creo que independientemente de que las propias personas homosexuales generen su identidad, al igual que las mujeres o otras disidencias, también siento que es una forma de resistencia, ¿no? A lo que la masculinidad hegemónica. Entonces yo considero también que la identidad es construida a través de una violencia, desafortunadamente, ¿no? Como de cierta forma la resiliencia hace una identidad. ¿Cómo fue para usted encontrar a todas estas personas, por ejemplo, que no se adjudicaban como homosexuales, pero supongo que a través de sus cuestiones desafortunadas encontraban como una cierta comunalidad, ¿no? Una cierta identidad a través de sentirse atacados o sentirse vulnerados por una misma sociedad? Muy bien, me parecen muy interesantes tus preguntas. La identidad como una resiliencia, por supuesto. De hecho, no siempre tiene que ser así, pero la identidad del ser humano, por supuesto, también se construye a partir de un elemento 100% natural. O sea, la identidad es un constructo cultural y social. Es parte de nuestra experiencia social. El cuerpo mismo es parte de la experiencia social. Pero por supuesto que hay identidades que se generan a partir de la resiliencia y también la alteridad. Y esas identidades tienen mucho que ver con el concepto propiamente de la homosexualidad o la diversidad sexual, y no nada más ese. De hecho, la comunidad trans, o incluso la bisexualidad o la comunidad lésbica, me explico, no hay forma en que la no heteronormativa no se haya gestado a partir de una contraposición o una contraparte de la normativa, la realidad normada, por así decirlo. Y justamente, Diego, de allí nace toda esta crítica que no podría tener al concepto de la ideología atravesada por la identidad. O sea, ¿en qué momento la identidad se vuelve parte de una ideología y esta ideología genera un sentido de orgullo en una comunidad? Eso no está mal, por supuesto, porque hay una lucha de por medio. La cuestión sería analizar cómo esa lucha se ha transformado, cuáles son los elementos ganados, cuáles son los elementos perdidos y sobre todo en qué sentido todo un conjunto de personas se identifican con esta ideología, porque las ideologías son eso, ideología. Y al final eso divide también en la sociedad. ¿Cómo se construye ¿Cómo se construye la diversidad sexual a partir de los estudios culturales? ¿O cómo los intentamos desde los estudios culturales? Por ejemplo, desde la antropología simbólica o desde la cultura y la personalidad,
te puedo decir que el elemento clave de la identidad, o cómo se construye la identidad, es a partir de una práctica simbólica, pero también producida, entendida y además decodificada. Es decir, el ser humano genera un sentido de pertenencia o de relación con esos símbolos, con los que se ve impregnado en sociedad. Pero digo, eso está totalmente determinado por el espacio. O sea, un ser humano es, en parte, el resultado de su espacio y de su contexto social. Y no quiere decir con esto que la homosexualidad o la no heterosexualidad no existiría en la sociedad de Samoa, por ejemplo, pero no sería la misma que yo hubiera experimentado por haber estado aquí. No sé si respondo tu pregunta. No es preguntas, comentario. No es cierto. Oye, yo leí tu tesis, gran parte de tu tesis en algún momento, porque no sé si recuerdas que tuvimos contacto con Lisandro Les, de la comunidad wixárika, justamente hace un año. Entonces me metí a ver también qué onda con la homosexualidad de los pueblos originarios, ¿no? Y ahora que estás hablando ya precisamente de esa investigación, me surge esta pregunta cuando hablas de los conceptos y cómo tienen ese tránsito y significado a lo largo del tiempo, ¿no? Digo, yo también soy historiador en otra formación, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, ahorita los conceptos de pecado nefando, sodomía, y cómo han ido evolucionando, ¿no? Cómo después se vuelve un concepto sanitario, después un concepto médico, etc, etc. Y ahora que hablas de estas comunidades de la Huasteca Potosina y que dices que ese concepto no embona o encaja en esa concepción de esa realidad, ¿cómo convive la gente de esa comunidad con esos conceptos, con los conceptos judeocristianos? Porque allí hay un secretismo, ¿no? Y entonces no pueden estar desligados el uno del otro. El de la comunidad, sí, propiamente de las concepciones, cosmovisión de su comunidad, y la concepción judeocristiana. O sea, ¿cómo conviven ellos con esas dos visiones, por así decirlo, ¿no? Esa es como una duda que me quedó y que ahorita pienso de lo que estás hablando y de esa investigación tuya que leí en algún momento. No, doctor Saúl, qué preguntas tan complejas. Me recuerda mucho, fíjese que hay un libro de Eduardo Zárate que se llama La Comunidad Imposible, que es de 2007, por el Colegio de Michoacán, un libro muy interesante. ¿Cómo se construye la relación de la homosexualidad, el sincretismo, la realidad de la comunidad? Pues mira, yo le podría decir muchas cosas. Primero que nada, sí creo que el concepto de la homosexualidad está bien definido, no estereotípicamente desde la homosexualidad de toda la comunidad náhuatl. O sea, hay un simbolismo. En este caso, el cihuatl es una significación a partir de una simbolización del concepto de la relación de dos varones. Porque el cihuatl es el hombre que no se reproduce, pero que gusta de otros hombres, muy específicamente. O sea, el hombre que tiene relaciones con otro hombre, pero tiene familia, sigue siendo hombre. Entonces, vamos que es distinto. O sea, ser cihuatl y ser hombre son dos cosas completamente opuestas. Pero no existe como tal el concepto de homosexual. Lo que sí existe es el concepto de mayate. Sí, también existe el concepto de mayate propiamente. Esto está totalmente relacionado con la cuestión del sincretismo religioso y, por supuesto, el calendario agrícola y ritual. La religión misma define la homosexualidad y eso hace de la homosexualidad un tabú o un imaginario secreto u oculto dentro de la comunidad náhuatl. ¿Cómo la homosexualidad adquiere un sentido comunitario y cómo se transforma? Esa es una pregunta muy interesante. De hecho, parte de mis hipótesis de cómo se transformó el concepto de la diversidad sexual están totalmente relacionados con el concepto de la migración. O sea, la migración masiva de la comunidad náhuatl al área metropolitana de Monterrey, que después afortunadamente lo pudimos comprobar
con el Atlas de la Migración Interna de la UNAM de 1989-1992. Ya estaba documentado y de hecho dicen los autores, se dice que esta gente viene de un lugar llamado Tamazunchale en el estado de San Luis Potosí. O sea, se hablaba de Tamazunchale como un lugar como si fuera Mordor. O sea, me explico, o sea, se hablaba de, se decía como si fuera, ay, sabrá de dónde está Tamazunchale. Pero ya se decía, no, pues tal personas dicen que vienen de un lugar como San Martín Chalchicuautla en San Luis Potosí. No se saben las coordenadas, o sea, estamos hablando de los 90 y los 80. Investigadores de la UNAM. Así de arcaico y de oculta era la realidad de la homosexualidad en San Luis Potosí. De hecho, la comunidad donde yo estudié, donde hice mi tesis de maestría, no llegaron las carreteras hasta 1997. Entonces, vamos, que la gente tenía que salir de allí caminando y hacerse paso entre la selva. Entonces, la migración transformó la vida en la Huasteca. O sea, la migración transformó el concepto de mujer, cambió el concepto de hombre, cambió el concepto de la homosexualidad, cambió el concepto de las chicas trans, cambió el concepto de las mujeres lesbianas. La migración fue algo que impactó totalmente en la vida y en la historia de la diversidad sexual de la Huasteca. De hecho, hay una cita que hay en mi tesis que dice: un viernes llegó mi jefe y me pidió que nos fuéramos cargando unos muebles a Monterrey porque le iban a poner una casa a su hijo que se fue a estudiar. Nos fuimos 9 y solamente regresamos 2. Eso ya te habla de que la gente se quedaba. Y después nacieron todas estas redes de fraternidad de mujeres de la Huasteca que ya tenían sus casas y les rentaban a otras chicas. Entonces la comadre, la madre, la abuela les mandaban a las sobrinas, a las nietas, y ya se quedaban allá. O se quedaban a trabajar en casas o se quedaban a trabajar en alguna fábrica. Cuando ellas regresaban a la comunidad, es que en realidad nunca dejaron la comunidad. Volvían a la comunidad para Chantolo porque era necesario, porque Chantolo es una fiesta fundamental en la Huasteca. Pero también se volvieron proveedoras, porque también pasaba que el marido se iba y nunca volvía, entonces ellas eran quienes mantenían a los hijos, quienes los criaban. La gente que no era heterosexual llegaba a la comunidad, entonces empezaban a decir: nosotros también queremos participar en Chantolo, nosotros también nos vamos a vestir, pero ya no vamos a utilizar la máscara. Entonces se transgredía el ritual. El ritual ya no era el mismo, ya eran chicos vestidos con vestidos confeccionados y entallados que ya no utilizaban propiamente la máscara. Entonces ya se estaban representando en la fiesta de una manera distinta y la fiesta tuvo que cambiar, la fiesta tuvo que abrirse y se tuvo que transformar de otras formas. Estoy hablando muy propiamente de las cabeceras municipales, porque en las comunidades todavía esto no pasaba. O sea, las comunidades, la tradición de Chantolo seguía siendo que el huehue tenía que usar la máscara, se vestían como chicas o se ponían pechos o faldas, pero no tenían ninguna relación con la diversidad sexual. Pero ya en las cabeceras municipales, propiamente ahorita en Chapulhuacanito, en Tamazunchale, en San Martín, ya está el certamen de la señorita Chantolo. Y la señorita Chantolo se lleva 10,000 pesos y se confecciona un vestido. Y ya es parte de la organización de la fiesta. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo la homosexualidad llegó a la comunidad? Es que la homosexualidad sí llegó por la carretera número 67. La homosexualidad nunca existió, pero un día llegó la homosexualidad como parte del flujo migratorio y llegó para quedarse. Hoy en día en las cabeceras municipales, claro que hay una familiarización con la diversidad